Palíndrome. Para apreciar esta obra nos desplazamos hasta la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. A un costado de la plazoleta reposa desde el año 2011 la obra donada por el ilustre pintor procedente de Roldanillo, Valle del Cauca, Omar Rayo. El maestro Rayo es reconocido internacionalmente por sus pinturas concebidas de juegos visuales, abstracción geométrica, equilibrio y armonía. Aquí encontramos cómo su obra Palíndrome trasciende su característico estilo de la pintura hacia la forma escultórica. Asimismo, esta pieza es una de las pocas esculturas monumentales del maestro Omar Rayo, en tonos negro y blanco, elaborada en platina de acero. Tiene 4 metros de alto y pesa 4 toneladas. Esta obra está inspirada en el concepto de palíndromo, que se define como palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, característica principal de esta escultura. Una bella obra que nace de ese don del maestro Omar Rayo de conjugar la magia con la poesía. Adolescente. Cerca de la biblioteca Jorge Roa Martínez nos encontramos al abrigo de los árboles y rodeada de una alfombra verde, a una joven mujer de cabello corto, facciones finas, rostro inclinado y mirada baja, en ausencia de prenda alguna, a excepción de una manta sobre la que reposa y empuña con su mano derecha, elaborada bajo molde en cemento por la artista Graciela Echeverry. Sus dimensiones son de un poco más de 1 metro de alto y unos 73 centímetros de ancho. Contemplada aquí por visitantes, administrativos y estudiantes, Adolescente nace como resultado de un ejercicio académico que desde el año 1982 invita a la juventud estudiantil a hacer una reflexión de su pasado, presente y futuro. Maternidad. Llegamos a la biblioteca Jorge Roa Martínez, al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí se aprecia un pequeño jardín y en su centro, un poco oculta entre la flora, se erige esta obra de 2 metros de alto, desde el año 2015. Su autora, la artista Mónica Vélez Jaramillo, se representa ella misma, delineada en su etapa gestante. Con su rostro en dirección al vientre, nuestra protagonista inmortaliza aquello que bien expresan sus propias palabras. Me detengo en el momento preciso en el que mi cuerpo empieza a articular un gesto, el momento en el que mi piel se estira para acoger dentro de mí otra existencia y todo el caudal de sensaciones que esto trae consigo. Es un momento tal vez de comprensión de la revolución interna de un creador. Traza su cuerpo transversalmente, haciendo uso de varillas de hierro, un material que asemeja el conjunto de fibras corporales y expresa esa fortaleza que esta etapa forjó en ella. La obra fue donada a la Universidad Tecnológica de Pereira por Ruta Pacífica de las Mujeres y ONU Mujer. Rebeca. Frente al Centro de Recursos Informáticos y Educativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, nos encontramos a una mujer sentada sobre un muro. Se sostiene en su brazo derecho, mientras que con su mano izquierda redondea su seno izquierdo y su rostro ligeramente inclinado hacia la derecha. Parte de su cuerpo está cubierto por un manto que descansa desde su pelvis hasta caer por su muslo derecho. Elaborada en cemento, tiene 1,30 m de alto y 60 centímetros de ancho. Como fruto de la academia, la obra reposa aquí desde el año 1988. Su autor es el artista Mario Restrepo. Rebeca es un personaje bíblico, generosa, amorosa, hospitalaria y símbolo de la fertilidad. Su nombre significa muy hermosa, valor muy bien representado en la belleza de sus proporciones y formas.
Ardilla. A un costado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra Serena, esta bella ardilla, de aproximadamente 1 metro de alto por 80 centímetros de ancho, elaborada en cemento y de color café. La ardilla se encuentra erguida en sus 2 patas traseras, mientras se come lo que al parecer es una bellota, sostenida con sus patas delanteras. Se estima que esta bella pieza se encuentra aquí desde la década de los años 80, sintonizada con las amplias zonas verdes del campus, a la vez que es un reflejo de la afinidad artística de la institución universitaria.